Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre distintos temas de finanzas personales en general. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video en particular quiero compartir un poco sobre mi inversión en Homebroker y de cómo exactamente invertir a través de Homebroker de una forma bastante sencilla me permite invertir en la economía global, o al menos en una muy buena parte de la economía de todo el mundo, en muchísimos países sin tener que gastar mucho tiempo en hacer estas inversiones. De hecho, con solamente 5 activos, 5 diferentes instrumentos, puedo hacer esta inversión bastante sencilla. Y en realidad de estos 5 instrumentos querría enfocarme en los primeros 3, quizás en uno adicional. Voy a explicar esto en un minuto, pero esta inversión es realmente muy sencilla de hacer y nos hace invertir en la economía global. Y voy a empezar justamente aquí en la aplicación de Homebroker, justamente para que vean los ETFs y los fondos en los que tengo la inversión, porque justamente es a través de estos ETFs y fondos que puedo hacer una inversión en una muy buena parte de la economía específica por cada uno de los fondos, comprando solamente de nuevo 5 instrumentos en este caso. Ahora, tomen en cuenta que este no es mi portafolio completo. Esta sola es una parte de mi portafolio. Entonces, los porcentajes que les voy a mostrar y los instrumentos en los que estoy invirtiendo desde Homebroker no es mi inversión completa. Pero, entonces, justamente tengo estos 3 primeros que están en la lista. Son los 3 ETFs en los que en este momento estoy invirtiendo. Y adicionalmente 2 fondos propios de GBM que me permiten hacer una inversión adicional cuando el dinero que digamos sobra dentro de mi cuenta no alcanza para comprar un título más de los ETFs. Me explico. Los primeros 3 ETFs, los ETFs que por cierto siempre recomiendo utilizar ETFs que son fondos de Vanguard y los podemos identificar fácil porque todos empiezan con V, si no es que la mayoría empiezan con V, porque Vanguard es una empresa que se dedica a crear este tipo de inversiones, este tipo de fondos, que cobra unas comisiones muy bajas y las vamos a ver en un minuto. Son las comisiones más bajas del mercado. Por eso normalmente invierto en este tipo de ETFs. Ahora, estos ETFs normalmente cuestan incluso un par de miles de pesos, 3,000 pesos. Uno de los que más recomiendo, VOO, cuesta 6,000 pesos. VOO no va a estar aquí porque VOO es para invertir en el S&P 500. Y mi inversión en el S&P 500 la tengo a través de un plan personal de retiro, no directamente a través de Homebroker, por eso no lo vemos aquí. Pero sí vemos inversiones en GBM Int y GBM TRV, que son fondos de GBM que actúan muy similar al S&P 500 o que incluso invierten directamente en VOO. Y vamos a ver su estructura también en un minuto. Pero la forma en que hago mi inversión es esta. Yo todos los meses hago un depósito de lo que vaya a invertir ese mes y compro VEA, VNQ y VWO en porcentajes que previamente ya definí de acuerdo a mi perfil. Eso es personal. Cada uno de nosotros deberíamos de tener un porcentaje distinto. Pero, de nuevo, estos ETFs cuestan 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 6,000. Y hay veces que pues me sobran a lo mejor 900 pesos y esos 900 pesos ya no me alcanzan para invertir en otro título de alguno de estos ETFs, o 800 o 500 o 50 pesos. Me sobra algo que ya no puedo invertir en otro título. Y prefiero que ese dinero se vaya a uno de estos fondos de abajo a que se quede simplemente en efectivo. Prefiero entonces esos montos que van sobrando mes con mes, moverlos a GBM Int o GBM TRV. De esta forma me aseguro de que la mayor parte de mi dinero está invertido. Aquí se pueden dar cuenta que en este momento el único poder de compra son 16 pesos, porque ese ya no lo moví a ningún fondo, a ningún ETF. Todo lo demás sí se está invirtiendo, está generando valor. Ahora, por supuesto que como ya tengo una buena cantidad en cada uno de estos fondos, les voy a mostrar los porcentajes en un minuto, lo que podría hacer es ya venderlos para comprar nuevos títulos de los ETFs. Pero si los vendiera, todo el rendimiento que han generado generaría impuestos. Tendría que pagar impuestos sobre ese rendimiento. Entonces lo que he decidido es dejar ese dinero ahí, que siga creciendo. Eventualmente quizás después de un año o después de 2 años, algo parecido, o cuando quiera reestructurar mi portafolio de alguna forma, ahora sí puedo vender y moverlos a algún ETF, pero por ahora están bien ahí. Es una inversión muy similar al S&P 500. Entonces digamos que es como que estoy invirtiendo también en el S&P 500 desde Homebroker, además de dentro de mi plan personal de retiro. Pero esto es aquí en la aplicación de Homebroker. Vamos ahora a ver un poco de los porcentajes que tengo en Homebroker y más específico de cada uno de estos ETFs, cada uno de estos fondos, cómo están estructurados y sobre todo esas comisiones tan bajas que les menciono que llega a cobrar sobre todo Vanguard.
Entonces, para empezar, aquí están los porcentajes que en este momento tengo. La mayor parte de la inversión aquí está en VNQ, que de nuevo es un ETF de Vanguard. Empieza con V, sabemos que es de Vanguard, sabemos que las comisiones van a ser muy bajas. Este ETF en particular invierte en bienes raíces. En particular, está juntando a varias fibras norteamericanas, REITs, Real Estate Investment Trusts, que literalmente es fideicomiso de bienes raíces, como las conocemos en México, que son fibras. Ahora, sí tomen mucho en cuenta que estos porcentajes son solamente sobre la inversión que tengo en Home Broker, no es mi portafolio completo. No significa que 35% de mi inversión esté todo en bienes raíces. De hecho, está más cercano al 20% cuando tomamos en cuenta el resto de mi portafolio. Entonces, no se guíen mucho por esos porcentajes. Lo único que quería mostrarles es que justamente tanto GBM Int como GBM TRV ya ocupan un buen porcentaje de esta inversión. Entonces, definitivamente ya podría moverlos quizás a estos otros 3 ETFs. De nuevo, no lo he decidido solamente para que en este momento no tengan que pagar los impuestos sobre ese rendimiento, sino que ya después de un buen tiempo, ya que lo venda, obviamente los impuestos los voy a tener que pagar, pero ya que haya generado más y más rendimiento. De hecho, quizás se dieron cuenta ahí en la aplicación los rendimientos que han generado. GBM Int ha sido el que más rendimiento ha generado. De hecho, vamos a regresar a esa aplicación para ver un poco sobre esos rendimientos que cada uno de estos instrumentos han generado. Y justamente aquí GBM Int ha generado aproximadamente 30% de rendimiento, muchísimo más que todos los demás. Seguido por justamente GBM TRV con 13, casi 14% de rendimiento. Ahora, el rendimiento aquí puede ser un poco engañoso porque, número uno, mi inversión en GBM Int y GBM TRV lleva mucho más tiempo que en estos ETFs. Número 2, estos otros ETFs apenas como que se empiezan a recuperar, al menos de lo que pasó hace unos meses con la pandemia y todo eso. Sobre todo VNQ bajó bastante, pero fue cuando aproveché más para invertir. En VNQ ahorita apenas de nuevo está en verde porque todo este tiempo desde que empecé a invertir en VNQ había estado en rojo, rojo, rojo. Por fin subió a verde 0.09%, pero esta inversión es a largo plazo, entonces no me preocupa mucho el ver los rendimientos en este momento, sino más bien dejarlos ahí por mucho, mucho tiempo. Y por mucho, mucho tiempo me refiero a 40 años incluso, ¿no? Pero bueno, estos son los rendimientos en este momento. Vamos entonces a ver exactamente cómo están estructurados estos ETFs y la razón por la que me permiten a través de solamente estos pocos instrumentos invertir en prácticamente todo el mundo. Por cierto, no lo he mencionado, VNQ sí son inversiones en bienes raíces, pero VWO son acciones en empresas que están en economías en desarrollo. Entonces, a través de un solo ETF, VWO, ya estoy invirtiendo en una gran cantidad de países que están en desarrollo y en sus empresas. VEA, muy similar, acciones, pero en este caso de economías desarrolladas que excluyen a Estados Unidos. Entonces, son las economías desarrolladas, excepto Estados Unidos. Y de nuevo, GBM Int, GBM TRV, muy similar a cómo invierte el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, ahora sí. Sabiendo que VWO son inversiones en mercados emergentes, como dice aquí en la página de Vanguard, ¿cómo exactamente está invirtiendo? Bueno, para empezar, quiero que se den cuenta de las muy pequeñas comisiones que cobra Vanguard en cada uno de sus ETFs. Y de hecho, este es uno de los más caros, VWO, y solo cobra 0.1%. ETFs similares también cobran comisiones bastante bajas, pero normalmente encontrarán que Vanguard cobra las comisiones más bajas del mercado. Y hablando de VWO, podemos ir a esta pestaña de Portfolio and Management, que por cierto, en la descripción van a estar los enlaces a todas estas páginas por si quieren invertir en estos fondos, que se den también una idea, puedan explorar aquí las páginas de Vanguard. Y aquí nos vamos a poder dar cuenta de cómo está estructurado un poco mejor. Para empezar, 97.5% justo está en mercados emergentes, 0.3% solamente en Europa y 2.2% en otros lugares. Más abajo nos vamos a poder dar una buena idea de exactamente en qué empresas está invirtiendo. Está invirtiendo sobre todo en China, Alibaba, Tencent, Taiwan, China Construction, pero a pesar de que veamos de que estas son las empresas en las que más se está invirtiendo, los porcentajes pueden ser muy, muy pequeños. Por ejemplo, estas 10 empresas, que son las 10 en las que más se está invirtiendo, solamente conforman el 25% del portafolio aproximadamente. Todavía otro 75% serían bastantes más empresas. Y más abajo podemos ver de país en país exactamente cómo se está invirtiendo. En China, el 42%, Taiwán, 15%, India, Brasil, Sudáfrica. Entonces, todos estos países, que por cierto por aquí está México incluido, con 2.2%, en todos estos países ya tengo indirectamente
inversión, solamente comprando títulos de un solo ETF. Compramos VWO y ya tenemos inversiones en Perú, Pakistán, Egipto, la República Checa, Hungría, Grecia, Colombia, todos estos países, y aparte por aquí dice otro, entonces algunos otros países también en porciones pequeñitas. Ya tenemos inversiones ahí con solamente comprar títulos de VWO. Que, por cierto, noten aquí que invierte en un montón de empresas, en 5.034 empresas. Entonces, no solo estás invirtiendo en un montón de países, sino que en 5.034 empresas. Tu inversión realmente está muy bien diversificada solamente con invertir en este ETF. Por supuesto, como lo vieron en mi portafolio, no es el único ETF en el que podríamos invertir. Normalmente querrías diversificar incluso aún más. Muy similar, vamos a encontrar el fondo VEA, que este cobra aún menos comisiones, solamente 0.05% de comisiones, que es el ETF que invierte en mercados desarrollados. También, si vamos a Portfolio and Management, nos vamos a dar cuenta de que este sí invierte más del 50% en Europa. 38% dice Pacífico. Este podría ser un poco extraño. Dice Pacífico, no es que invierta en el Océano Pacífico, sino que invierte en algunos países desarrollados que están en el Océano Pacífico, como son Nueva Zelanda, Australia y Japón. Me parece que son los únicos tres. En el Medio Oriente y Norteamérica, solo que aquí Norteamérica podría estar resumido solamente en Canadá porque no invierte en Estados Unidos y México está en VWO, no en VEA, entonces esto es prácticamente Canadá. Aún invierte en muchísimas empresas, en 3.926 empresas. Y más abajo nos podemos dar una idea de en qué empresas está invirtiendo. En Nestlé, Samsung, Toyota, SAP, pero de nuevo estas 10 empresas, en este caso incluso ocupan una menor cantidad que las primeras 10 empresas en VWO, que ocupaban aproximadamente el 25%. En este caso, estas 10 empresas, que son en las que más porcentaje está invirtiendo VEA, solamente ocupan el 10.4% de todo el portafolio. Las otras, ¿cuántas son? 3.916 empresas ocupan el otro 90%. Pero vemos justamente en qué países está invirtiendo. La mayoría en Japón, Reino Unido, Suiza, Canadá, Francia, Alemania y así sucesivamente. Y entonces, de nuevo, estamos invirtiendo en todos estos países, aparte de que por aquí, de nuevo, dice otros, entonces son unos cuantos más, solamente a través de un solo ETF. Ya estamos cubriendo una buena parte del planeta solamente con estos dos ETFs. Ya cubrimos China, India, México, Brasil y muchos otros con WO. Ahora estamos cubriendo Japón, el Reino Unido, Suiza, Canadá, Francia, etcétera, con VEA. Solamente con dos ETFs que puedes encontrar en Home Broker, compras los títulos, listo, ya tienes inversiones en miles y miles de empresas, ya como 8.000, casi 9.000 empresas de todo el mundo en un montón de países. El único mercado en el que hasta este momento no estaríamos invirtiendo es en el más grande del planeta, en Estados Unidos. Normalmente recomendaría que invirtiéramos con VOO, que va a ser muy similar a VWO, VEA. Es un fondo de Vanguard que cobra incluso menos comisiones que VEA, cobra 0.04, 0.03%, algo por ahí, pero solo invierte en Estados Unidos. Y nos vamos a poder dar cuenta de algo similar aquí. Vamos a encontrar Microsoft, Apple, Amazon, las empresas más grandes y otras 400 y tantas más. Sin embargo, como estamos hablando de mi inversión en Home Broker, de nuevo, como les mencionaba, mi inversión en el S&P 500, que es VOO, la tengo aparte, en un plan personal de retiro. Pero sí tengo estos dos fondos, el fondo GBM Int y el fondo GBM TRV. Los dos fondos son de GBM. Ya no estamos hablando de ETFs de Vanguard, aunque aún tenemos que echarle un vistazo a VNQ, que ese sí es de Vanguard. Pero siguiendo hablando de acciones, así como VWO, VEA son acciones, también estos son inversiones en acciones, directa o indirectamente. GBM Inc., por ejemplo, hace la inversión de forma directa en acciones, de una forma muy similar a como lo hace el S&P 500. De hecho, en este que es el documento con información clave para inversión, el DCI, nos podemos dar cuenta de que acá abajo el índice de referencia es justamente el S&P 500. Entonces toma al S&P 500 como referencia de inversión. Y justamente nos podemos dar cuenta también de cómo está estructurada esta inversión. Está estructurada con inversiones en acciones individuales como Google, Microsoft, Facebook, Amazon, pero además también invierte en ETFs, no necesariamente de Vanguard, pero ETFs como este SPY que siguen al S&P 500. Entonces, este fondo de GBM que cuesta
si no mal recuerdo, 12 pesos, si no es que menos, puede ayudarnos a invertir de una forma muy similar al S&P 500 en un montón de acciones. Ahora, aquí solamente se muestran unas cuantas, pero no es todo el portafolio. Estas que están aquí solamente son el 50% del portafolio. Más abajo podemos darnos una idea de cómo está invirtiendo este fondo. Pero es una muy buena forma de invertir en el S&P 500 cuando no tenemos esos 6,000 pesos listos para comprar un solo título de VOO. Y muy similar o relativamente similar está también GBM TRV, otro fondo muy barato que está en 2 pesos, si no me equivoco, 2.50, 3 pesos, algo muy pequeñito, dentro de Homebroker y que invierte justamente en ETFs. Y resulta que incluso varios de ellos son ETFs de Vanguard. Y no solo eso, sino que justamente invierte en VOO. Solamente alrededor del 15%, sí, pero indirectamente a través de GBM TRV ya estás invirtiendo en esas 500 empresas. Entonces ahí están estos dos ETFs, estos dos fondos de GBM, hasta aquí las inversiones en acciones. Nota que ninguna inversión en acción directamente, no tengo acciones de Tesla, Apple o algo por el estilo, solamente indirectamente a través de estos fondos, a través de los ETFs para tener todo bien diversificado y que me cueste muy poco tiempo. Realmente es hacer inversión en estos cuantos instrumentos y listo. Ya hasta este momento estamos cubriendo todo el planeta. Estados Unidos, China, México, todo el planeta. Pero hasta este momento solamente acciones. Además, tengo inversiones en VNQ, que este es otro ETF de Vanguard, que es el más caro de los tres. Tiene comisiones de 0.12%, pero la razón es que este ETF es en bienes raíces. Cuesta más administrar los bienes raíces que administrar las acciones. Pero entonces, con este ETF diversifico más mi inversión, ya no está solamente en acciones, sino que también en bienes raíces. Ya no solamente es invertir en empresas, ahora es invertir en inmuebles. Y por aquí, en Portfolio Management, voy a tener un poco de idea de exactamente cómo es que está invirtiendo. Y como te contaba, justamente lo que hace es juntar rates, fibras estadounidenses. Y dice por aquí un poco de cómo está invirtiendo, ¿no? Están los rates diversificados, 3.2%. Rates de salud, 8.2%. Rates de hoteles, 2.7%. Rates de industria, 10.8%. Y así sucesivamente. Súper bien diversificado. Solamente un solo ETF. Y estoy invirtiendo en inmuebles de oficinas, residenciales, de tiendas, industrial, hoteles, salud. Solamente de nuevo con un solo ETF. Y más abajo nos podemos dar una mejor idea de exactamente en qué. Algunas corporaciones, algunos fondos, por supuesto todo acerca de bienes raíces. Pero de nuevo, estos 10 que están listados aquí solamente son aproximadamente el 50% del portafolio. Este está invirtiendo en 183 empresas, fibras distintas, no solamente estas 10 que están acá. Entonces el otro 50% aún está dividido en otras 173 empresas, fondos, etc. Y entonces es así como a través de solamente 5 instrumentos, que podríamos reducir quizás a 4 si en lugar de los fondos de GBM consideráramos a VO en su lugar, estoy invirtiendo en todo el planeta. Y además no solamente en acciones, sino también en bienes raíces. Esto me cuesta al mes 2-3 minutos quizás el crear las instrucciones en Homebroker. Ya sé qué porcentajes más o menos destinar a cada uno de los ETFs. Y entonces con estos fondos que además cobran una comisión tan pequeña, ya tengo inversión en todo el planeta. Es una excelente forma de diversificar nuestras inversiones. Por supuesto, de nuevo considera que esta solamente es mi inversión a través de Homebroker. Tengo además, sobre todo, inversiones en mi plan personal de retiro. Pero cuando se trata de Homebroker y cuando se trata de poder invertir en todo el planeta solamente a través de unos cuantos instrumentos, estos ETFs, estos fondos son los que yo he estado utilizando. Espero que de alguna forma esto te haya servido quizás para saber cómo puedes invertir en tan grandes partes de la economía de una forma muy sencilla. Quizás para darte una idea de qué inversiones puedes buscar cuando estás invirtiendo a través de plataformas como Homebroker. Por supuesto, como siempre, considerando tu perfil de inversionista. Para que te des una mejor idea de qué porcentajes podrías ocupar tú para tu inversión, para tu portafolio, te dejo por acá en las tarjetas un video que te podría servir. Además de que es algo que cubro en mi curso de finanzas personales. En ese curso, una de las 10 secciones es justamente sobre inversiones. De cómo escogiendo un modelo puedes adaptarlo a ti. Adaptarlo a tus necesidades para que inviertas de la forma que mejor te conviene. De nuevo, espero que este video te haya sido muy útil. Nos vemos en la próxima.